Su nacimiento fue un tanto inesperado. A pesar de que su venida había sido anunciada, sus padres no sabían con exactitud el momento en el que todo sucedería, aquel momento en el que comenzaría la historia de amor y victoria, que nos traería salvación. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios y la expresión de su gloria. Jesús vino a este mundo oscurecido con el fin de revelar la luz del amor de Dios. Isaías profetizó de él: lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Como bien saben, el pecado se originó con el egoísmo de Lucifer, el querubín encubridor. Quiso distanciar a los seres celestiales de su Creador, acusando al Padre Celestial de poseer sus características malignas propias, e hizo que los ángeles dudaran de la palabra de Dios y desconfiaran de su bondad. Satanás los indujo a considerarlo como severo e implacable. Así engañó a los ángeles, y del mismo modo engaña hasta el día de hoy al ser humano. Así pues, la desobediencia y el pecado trajeron consigo la premisa de muerte y desolación sobre la humanidad. El hombre originalmente fue dotado de facultades nobles y de íntegro entendimiento sobre el mundo y sobre su relación con el Creador. La raza humana era perfecta y vivía en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Sin embargo, el tentador quería quebrantar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Llenaría la tierra de sufrimiento y desolación. Luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. La humanidad cayó, y debido a la desobediencia, sus facultades originales se pervirtieron. El egoísmo comenzó a ser el protagonista. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El Creador nos amó desde el primer soplo de vida, demostrando aquel sentimiento mediante innumerables pruebas de amor, valiéndose de la sublime naturaleza, intentando crear los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer. Dios procuró revelársenos. Estas cosas solo representaron imperfectamente su amor. Cuando Adán y Eva sucumbieron ante la tentación, Satanás cegó el entendimiento de la humanidad para que ésta mirase a Dios con temor y le considerasen estricto y despiadado. Satanás indujo a los hombres a concebirlo como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez condenador, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que vela con enojo celoso para discernir los errores, las faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. Con el fin de disipar esta densa sombra de engaño y reparar el lazo que los humanos habían dañado con su Creador, se preparó el Señor Jesús para vivir entre los hombres y manifestar al mundo el amor verdadero e infinito de Dios. Este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, si el Padre nos ama, no es a causa del gran sacrificio, sino que Él proveyó el sacrificio porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Así pues, Jesús estuvo dispuesto a dejar su gloria para revestirse de humanidad y vivir en carne propia todos los padecimientos del hombre. Nació en un pesebre rodeado de paja y animales. El Mesías, el Salvador del mundo, había llegado por fin. Su humilde nacimiento y su vida austera cubrieron su gloria, para que no fueran objeto de atracción. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía despertar interés para que otros le siguiesen. Los ángeles, que se habían maravillado del glorioso plan de redención desde el principio, con atención miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo, revestido con el manto de la humanidad.
Triste fue la sorpresa al ver que no le esperaban en total soledad y pobreza. Sin ser reconocido, nació el Hijo de Dios. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios, era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Con profundo interés, la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. Siempre estuvo dispuesto a servir y poco a poco, al tiempo de su crecimiento, le fue aclarada su misión terrenal. Jesús dijo: Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Y así fue a lo largo de su ministerio. Anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas, sanando a todos sus enfermos. Su obra demostraba unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niños se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo, que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Fue la suya una vida de abnegación y entrega al servicio del prójimo. Desde el humilde nacimiento de Jesús, su juventud basada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el río Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público, todo reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo. También los días repletos de obras de amor y misericordia, las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible agonía en el Getsemaní bajo el peso de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte sin merecerlo. Todo esto y mucho más nos demuestran su carácter lleno de amor, abnegación y su interés infinito de salvar a almas cautivas. Bajo ningún punto dentro de su ministerio la humanidad estuvo lista para recibir a Jesús. Fue rechazado y cuestionado por sus discípulos, por su familia, por su pueblo, y a pesar de los numerosos sermones predicados, no entendieron con exactitud su misión, hasta después de su terrible sacrificio. En las escenas finales allí estaba el paciente y buen Jesús, sufriendo sin merecerlo, sus pies atravesados por grandes clavos, colgado de sus manos en aquella cruz, pidiendo misericordia al Padre por los altaneros que ridiculizaban la agonía de su muerte. Él, pudiendo escapar de su condena, fue llevado como oveja al matadero. No abrió su boca y cargó con el pecado de la humanidad. Cada gota de sangre derramada significaba la redención de millares de almas cautivas y condenadas a la muerte, a las que Él dio libertad.
Entonces, cuando cayó la última gota de aquel preciado líquido carmesí, se destrozaron las rocas y los sepulcros abiertos señalaron el momento exacto cuando el Redentor del mundo exhaló su último suspiro. Jesús cumplió su misión a cabalidad. Fue fiel al Padre bajo toda circunstancia. Su comunión con Él, su vida de abnegación y servicio resultó en victoria. Bajo la expectación de los seres celestiales, al tercer día resucitó, siendo este hecho la confirmación y el triunfo de su obra, sentenciando así de manera definitiva al culpable de esta terrible tragedia. Así fue como el universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio de la humanidad. A fin de alcanzar el gozo de nuestra salvación, Jesús sufrió en la cruz, menospreció la vergüenza y su propio sufrimiento, y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el peso del pecado, mayor aún fue la dicha y la gloria de salvar a la humanidad caída. No podemos dejar pasar la invaluable oportunidad de la que hemos sido provistos para que seamos transformados y reconciliados con el Padre. No podemos permitir que su sacrificio haya sido en vano. Hoy te dice: contempla el rescate de mi sangre. Por ti sufrí, por ti morí, para que pudieses permanecer en mi presencia por la eternidad. ¿Me aceptas?